Buenos días chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema, las culturas pre-incas, ¿bien? Las clases pasadas habíamos hablado ya de cómo llegan los primeros hombres a América y las diferentes hipótesis, después hablamos de cómo se da el poblamiento del Perú, ¿no? Y cómo estos hombres que llegan al Perú en un estado de salvajismo, nómades, cazadores, pescadores y recolectores, pasan de ese estado de salvajismo en un periodo aproximado de 12.000 años a formar unas culturas, unas sociedades más complejas, ¿no? Y es aquí donde van a surgir las culturas pre-incas, ¿bien? Pero chicos, para estudiar las culturas que se desarrollaron en nuestro territorio antes de los incas, se utilizan ciertos criterios que fueron planteados por el arqueólogo antropólogo norteamericano John Rowe, ¿no? Él planteó una división histórica para las culturas que se desarrollaron en nuestro territorio, ¿no? ¿Y cuál es esa división, chicos? Pues la división es la siguiente. Él lo planteó de la siguiente manera, ¿no? Primero, tenemos, un momento, ya. A ver, primero tenemos que se va a dar la etapa del precerámico. ¿Cuándo inicia la etapa del precerámico? Inicia desde la llegada del primer hombre al Perú hasta que empiezan a surgir las primeras sociedades complejas con nociones mágico-religiosas, ¿no? Y luego se divide de la siguiente manera. Tenemos tres horizontes, horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Y dos intermedios, intermedio temprano e intermedio tardío. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio? Un horizonte, chicos, se caracteriza porque es la etapa en la cual una cultura se desarrolla de forma amplia, ¿no? De forma, se le denomina panandina, porque se desarrolla de tal manera que va a influenciar sobre otras sociedades, ¿no? Entonces, a ello se le denomina horizonte, donde una cultura se desarrolla enormemente y tiene gran influencia. Ahora, intermedio se le denomina a la etapa en que esa cultura del horizonte se desintegró y surgen pequeñas culturas regionales. Al surgimiento de esas pequeñas culturas regionales se le denomina intermedio, ¿no? Entonces, chicos, si vemos la línea del tiempo, vamos a ver que después de la etapa del precerámico inicia el primer horizonte. ¿Qué cultura fue la que estuvo en esta etapa, que tuvo gran influencia? Fue Chavín. Y por supuesto que también Paracas se desarrolló durante la etapa de Chavín, pero Paracas se desarrolló entre el horizonte temprano y el intermedio temprano, ¿no? Esta cultura se va a desarrollar desde el año 400 hasta el año 200 antes de Cristo. Luego tenemos el intermedio temprano que se desarrolla del año 100 antes de Cristo al 600 después de Cristo. En este intermedio temprano, ¿qué culturas van a ver? Bueno, va a continuar todavía una pequeña etapa más de Paracas, vamos a tener a la cultura Nazca, a la cultura Mochica, y por acá ya vamos a tener el surgimiento de la cultura Tiahuanaco, con la cual iniciará el horizonte medio, porque estas dos culturas, tanto Tiahuanaco como Huari, van a tener una gran influencia dentro del territorio peruano, ¿no? Al culminar este horizonte medio, va a iniciar el intermedio tardío, que inicia el año 1000 hasta el 1400 Cristo. En este intermedio tardío va a continuar todavía una etapa de Huari, también surge la cultura Lambayeque, Chimú, Lima, entre otras, ¿no? Y también cerca, a mediados del año 1400, ¿no? Se surge la cultura inca, ¿no? Y esta va a estar más o menos hasta el año 1500, que es donde llegan los españoles a invadir nuestro territorio, ¿no? Entonces, chicos, esta es la división histórica que se ha planteado según la organización que dio John Rowe, ¿no? Y bueno, acá abajo tenemos los acontecimientos históricos que se desarrollaron, mientras acá en el Perú se desarrollaban estas culturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, que se da en el intermedio temprano para nosotros, ¿no? Tenemos la toma de Constantinopla, ¿no? Que se da durante finales del intermedio tardío, descubrimiento de América que se da en la etapa del horizonte tardío, ¿no? Entonces, esos son los acontecimientos históricos que sucedían a la par que acá se estaban desarrollando esta categorización de nuestra historia. Bien, chicos, continuamos.
Vamos a empezar a hablar vamos a empezar a hablar de algunas culturas del horizonte temprano y del intermedio tardío, ¿no? Vamos a empezar con Chavín. Bien, chicos, Chavín se va a desarrollar en la región de Ancash, en esta zona, ¿no? Ahora, la zona roja es la zona de expansión de Chavín y la zona rosa es la zona o área de gran influencia que tuvo Chavín. Por esa razón decimos que Chavín se expandió desde Tumbes hasta Ayacucho. Imagínense, Tumbes que está en esta zona hasta Ayacucho, ¿no? Esa fue su expansión. Julio César Tello estudió profundamente esta cultura y la denominó cultura matriz de la civilización andina. Pero no obstante, chicos, ya no se le considera como cultura matriz, sino se le considera como la primera síntesis cultural del Perú antiguo, o sea, primer panperuanismo, o sea, o primera cultura que tuvo gran influencia, ¿no? ¿Por qué se caracterizó Chavín, chicos? Porque fue un estado teocrático, o sea, basaba su poder en la posesión del conocimiento astronómico. En pocas palabras, chicos, Chavín se caracterizó porque fue gobernado por sacerdotes. Y estos sacerdotes tenían un conocimiento astronómico. ¿Qué quiere decir? Aprendieron a leer las estrellas y poder identificar cuáles eran las temporadas de lluvias, inundaciones, las temporadas de sequías, ¿no? Y de esa manera se aprovechaban diciendo que supuestamente ellos se podían comunicar con las deidades y por ende subyugaban al pueblo, ¿no? El pueblo tenía que estar subyugado a lo que ellos decían. Y por esta razón se daban peregrinajes de muchas zonas del territorio hacia Chavín de Huántar, ¿no? Su principal centro arqueológico. ¿Para qué? Para llevar ofrendas. Bien. Chavín también se caracterizó porque desarrolló en gran medida su agricultura. Ellos desarrollaron mucho o cultivaron mucho lo que es el maíz, ¿bien? Pero también consumieron la papa, la carne de llama, entre otros productos. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, ¿y de qué manera Chavín tuvo influencia en otras culturas? ¿Fue por la fuerza, por medio de guerras? No, chicos, Chavín tuvo influencia por medio de su religión. Ellos crearon unos dioses monstruosos, ¿no? Que tenían rostros felinescos, rostros de serpientes, ¿no? Entonces, mediante esos dioses que provocaban terror, lograban infundir el miedo en el pueblo, ¿no? Para que el pueblo se subyugara ante ellos. Ahora, ¿cómo difundieron a sus dioses? Por medio de la cerámica. Por medio de la cerámica fue su principal instrumento de difusión de sus deidades, ¿no? Por esa razón. Y también se caracterizaban porque ellos retrataban sus deidades en monolitos, ¿no? En bloques de piedras. Eso ya es en cuanto a su arte, ¿no? En su arte se destacaron en ello y en su cerámica, ¿bien? Acá, por ejemplo, chicos, podemos ver el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Que acá marca dos etapas de Chavín. La etapa de inicios de Chavín, que es el templo antiguo, y la etapa de auge de Chavín, que se da cuando se construyó el templo nuevo, ¿no? El templo de Chavín de Huántar se caracteriza por su forma en U y porque tiene plazas circulares y plazas cuadrangulares, ¿no? Esas son las peculiaridades de la arquitectura de los chavines. Ahora, acá podemos ver cómo tallaron en piedras, en bloques de piedra sus distintos dioses, ¿no? Por ejemplo, tenemos el lanzón monolítico, donde se distingue a sus deidades, la estela Raimondi, donde podemos apreciar al dios de los báculos o dios de las varas, ¿no? Que era un ser antropomorfo, tenía cuerpo humano y cabeza de jaguar, ¿no? Y tenía dos varas que eran serpientes, y de sus cabellos también salían serpientes. Esta era una de sus principales deidades, y la cual tuvo mucha difusión. Luego tenemos el obelisco Tello. Acá también podemos ver otras deidades como el cocodrilo, la anaconda, entre otros, ¿no? Y bueno, su cerámica que sirvió de gran influencia para expandir su religión, que también se puede apreciar los motivos felinescos y los dioses antropomorfos que tuvieron, ¿no? Es por esa razón que lograron influenciar mucho a otras culturas. Ahora bien, pero también durante el tiempo que se desarrolló Chavín, se desarrolló la cultura Paracas. Los primeros hallazgos que se encontraron de Paracas se localizaron en el yacimiento de Cerro Colorado, en la península de Paracas, en la región de Ica. Bien, ¿quién fue el que estudió enormemente este centro? Fue Julio César Tello, quien va a distinguir dos periodos en la historia de Paracas. ¿Cómo las divide? De acuerdo al
a la arquitectura de sus tumbas, o sea, de acuerdo a cómo construyeron sus tumbas los paracas, Julio César Tello hace una división de su historia. ¿Y cuál es esa división? Pues la divide en Paracas Cavernas y en Paracas Necrópolis. Bien, Paracas Cavernas, chicos, ¿por qué se caracteriza Paracas Cavernas? Los Paracas van a formar una sociedad agrícola y guerrera. Los Paracas se destacaron por ser una sociedad guerrera. Incluso ellos hicieron las reducciones de cráneos, ¿no? También llevaban los famosos cráneos trofeos. Su capital será Tajahuana, ¿no? Y se caracteriza porque sus tumbas eran unos túneles o unas cuevas que tenían la forma de una copa invertida, ¿no? Se destacaron en medicina. ¿Por qué? Porque ellos realizaban las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Para realizar estas trepanaciones, que eran unas operaciones, utilizaban unos cuchillos que eran de obsidiana. ¿Y qué es la obsidiana? Es una roca volcánica que parece vidrio. Entonces ellos utilizaban ese instrumento para realizar las trepanaciones craneanas. ¿Y por qué hacían estas operaciones o trepanaciones? Bueno, lo hacían como forma ceremonial y también para salvar la vida, porque ellos al ser una sociedad guerrera se enfrentaban a otras sociedades y definitivamente habían heridos, ¿no? Que muchos de ellos tenían traumas craneanos. Entonces, ¿qué hacían los médicos paracas? Le hacían las trepanaciones, ¿no? Les quitaban el cuero cabelludo o les retiraban el cuero cabelludo y sacaban los huesos del cráneo fracturado. Y profe, ¿qué hacían con eso? ¿Cómo lo curaban? Ah, ese cráneo fracturado, ese hueco que se encontraba, lo tapaban con placas de metal. ¿Qué metales utilizaban? El oro y la plata. Pero profe, ¿esos hombres morirían o sobrevivirían? Bueno, ¿cómo se sabe que estos pacientes que fueron trepanados sobrevivieron? Es porque en las momias que se han encontrado que han tenido trepanaciones craneanas, se muestran signos de cicatrización. Eso quiere decir que sí pudieron sobrevivir a estas intervenciones quirúrgicas que realizaban los médicos paracas, ¿no? Ahora, su cerámica se caracteriza porque era polícroma, tenía muchos colores y tenía motivos felinoides. Entonces, acá hay un detalle, los motivos felinoides. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que tuvieron influencia de Chavín. Recordemos que su principal deidad de Chavín tenían rostros de felinos, ¿no? Entonces, Paracas Cavernas se caracteriza porque tuvieron gran influencia de Chavín. Acá podemos apreciar, chicos, cómo eran sus tumbas, ¿no? En forma de copa invertida. Acá vemos los fardos funerarios, ¿no? Así era como enterraban a sus muertos. Los ponían en posiciones fetales y luego los cubrían con paños de telas y otras ofrendas, ¿no? Y los depositaban en estas tumbas. Acá podemos ver al dios de las varas o báculos, dios deidad de los chavines, que tuvo influencia en los Paracas Cavernas, ¿no? Y también realizaron lo que fue las deformaciones craneanas. Estas deformaciones las hacían cuando nacían los niños. ¿Para qué? Para diferenciarse, ¿no? Hacían alargar sus cráneos. Acá también podemos ver un cráneo, el cual fue practicado la trepanación craneana y se ve signos de cicatrización. Bien, eso es en cuanto a los paracas en la parte de cavernas. Luego tenemos a Paracas Necrópolis. En esta etapa se caracteriza, chicos, porque los paracas pierden influencia de Chavín. ¿Qué quiere decir? La cultura Chavín para esta etapa ya desapareció. Por lo tanto, ya no tiene influencia de Chavín, ¿no? Su capital va a ser Topará. Ese será su principal centro urbano. Paracas Caverna se caracteriza porque sus tumbas fueron cuadrangulares. ¿Qué quiere decir? Ellos construían como una especie de habitaciones y ahí ponían sus fardos funerarios. Hay zonas donde se han encontrado hasta 100 fardos funerarios. Es de ahí que les ponen el nombre de necrópolis, que significa ciudad de los muertos, ¿no? Su principal representación artística fue su textilería. Ahí destacaron bastante, ¿no? Las hicieron en base a algodón, utilizaron cabellos humanos, las pintaban con tintes naturales, ¿no? Y plasmaban motivos antropomorfos y geométricos. Y su cerámica fue monócroma, de un solo color, caracterizada por el estilo precocción. ¿Qué quiere decir estilo precocción? Ellos pintaban su cerámica antes de ponerlo al horno. De esta manera hacían perdurar mucho más las pinturas que tenían estas cerámicas, ¿no? Eso es en cuanto a la cultura paraca, chicos. Luego tenemos el intermedio temprano, el momento en que surgen las culturas regionales, ¿no?
En este momento vamos a hablar justamente de una de esas culturas regionales que son los mochicas. Ahora, ¿por qué se caracterizan los mochicas? Primero, que se desarrollaron en la zona de la costa norte, lo que antiguamente fue la zona de los chavines, acá se desarrollan los mochicas, ¿bien? ¿Cuáles eran las características de estos mochicas? Bueno, primero que fueron una cultura que se desarrollaron en los distintos valles de la costa norte, como los valles de Moche, Chao, Virú, Chicama, en la región de La Libertad. Bien, ahora, ¿quién descubrió a esta cultura? La descubrió Federico Max Uhle. Él descubrió esta cultura. Bien, ahora, esta cultura, chicos, se caracterizó porque fue una sociedad clasista, aristocrática y guerrera. Los moches se caracterizaron porque fueron muy guerreros, ¿no? Entonces, por eso se caracterizaban. Ahora, la cultura mochica, chicos, no conformaron un solo estado, sino eran un conjunto de ciudades-estados. ¿Qué quiere decir eso, profe? Significa que en cada valle había una pequeña sociedad mochica, en cada valle de la costa norte. Por ejemplo, tenemos la de Pampa Grande, Zipán, San José de Moro, El Brujo, Pampa de los Incas. Entonces, en cada valle surgía un pueblo mochica. Ahora, el líder el líder de un valle se le denominaba Alaec, pero cuando había tiempos de guerra, todos estos pueblos mochicas se unificaban para poder enfrentar a sus enemigos. Y cuando ellos se unificaban, tenían un solo gobernante, al quien se le llamó el Siequich, ¿no? Que era el gobernador de varios valles. No hay que olvidarnos, el Alaec era jefe de un solo valle, y en época de guerra se escogía un líder general, que era el Siequich, que gobernaba varios valles, ¿no? Ellos, para potenciar su agricultura, chicos, desarrollaron diferentes técnicas hidráulicas, como canales, acueductos, represas, y de esta manera mejoraron su agricultura. En cuanto a cerámica, chicos, ellos se destacaron enormemente, sobre todo por sus huacos retratos, ¿no? Tuvieron una cerámica pictóricos, iconográficos, ¿no? Y acá se presentan los huacos retratos, los huacos patológicos, los huacos eróticos, ¿no? Que también tuvieron. Acá podemos apreciar la calidad de los huacos retratos, ¿no? Es gracias a este tipo de cerámica que sabemos cómo eran los rostros de los mochicas de esa época, ¿bien? Ahora, otras zonas, otros hallazgos importantes de esta zona de los mochicas fue, por ejemplo, el descubrimiento del señor de Zipán, ¿bien? Que lo descubrieron, el descubridor fue Walter Alba y se encontraba en Lambayeque. El señor de Zipán, por ejemplo, chicos, era un alaec, era un jefe de un valle. Ese señor de Zipán era un jefe de un valle. Pero acá también se pone algo interesante, muestra algo interesante, chicos. Las mujeres también tenían cargos importantes. Es el mismo caso del hallazgo de la señora del Cao, ¿no? Que por la forma de cómo era su tumba y por las ofrendas que poseía, se llegó a determinar que era una sacerdotisa. Entonces las mujeres también tuvieron cargos muy elevados dentro de la cultura moche, ¿no? Esas fueron las características principales de esta cultura. Ahora, otra cultura que se desarrolla también durante esta etapa del intermedio temprano es la cultura nazca, ¿no? Que tuvieron gran influencia de los paracas, ya que se desarrollaron en la zona de Ica, ¿bien? Ahora, ¿por qué se caracteriza los nazca, chicos? Primero porque su centro principal o capital fue la ciudad de Cahuachi, considerada la ciudad de barro más grande del mundo, ¿no? En la región Ica. Su estado fue teocrático militar, o sea que era dirigido por sacerdotes y militares. ¿Quién descubrió esta cultura? Fue Federico Max Uhle. Los paracas, chicos, perdón, los nazcas, para poder potenciar su agricultura, desarrollaron muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, ellos desarrollaron la construcción de reservorios o acueductos, que eran subterráneos, a los cuales se denominaba puquios. Estos puquios en conjunto, chicos, formaban una galería subterránea para transportar el agua a sus cultivos, ¿bien? Y llegó a tener una medida de 5.799 metros de zonas de regadío, ¿no? Con lo cual pudieron habilitar 2.000 hectáreas, o sea, tuvieron un gran terreno para producir sus productos agrícolas, ¿no? Pero también se caracteriza
porque ellos son los que trazaron las líneas de Nazca, ¿no? En las pampas de Nazca y Palpa, ¿no? Los famosos jeroglíficos o líneas de Nazca, que fueron estudiados en 1927 por Toribio Mejía Céspedes, pero quien realizó estudios más profundos sobre la línea de Nazca durante casi toda su vida fue la alemana Maria Reich. Ella hizo estudios muy profundos sobre la línea de Nazca, que se sostiene que era una especie de calendario solar. Bien, chicos. Acá tenemos la ciudad de Cahuachi,